Damos las gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú nos permites estar aquí. Te pedimos que tú nos hables, Dios, en esta hora. Gracias por las personas que se pueden conectar, por las que no pudieron, guárdalas, bendícelas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, por la última vez nos quedamos en Génesis 43, 13 y 14. ¿Se acuerdan que van a Egipto? Ven a José, lógicamente ellos no lo reconocen, José sí, y les dice, ¿no? ¿Cuántos son? No, pues que somos 11 y uno no parece, ¿no? Que pues, se refieren a José. El punto es que José se da cuenta que siguen siendo los mismos. O sea, él pensaría después de 12, 13 años, no me acuerdo cuántos, pues a lo mejor ya cambiaron, ¿no? Son mayores que yo, ya tienen hijos, ya soy tío, lo que ustedes quieran, y ver que tus hermanos siguen siendo iguales que cuando tenían 15, que cuando tenían 20, que pues dices, oye, y aquí el punto, para no confundirnos, una cosa es que Dios te use a ti, ya sea para disciplinar a alguien más o para redarguir o para, no sé qué palabra, no sé cómo decirlo. O sea, que Dios te use para tratar con las personas, para tratar con alguien en específico, a que tú quieras ser el que, no, déjame, yo los corrijo, no, yo voy y les digo, no, miren, yo, no confundirlo. Porque si ustedes se acuerdan en Isaías 7, Dios dice de Babilonia que es como su herramienta, que Dios lo va a usar para tratar con su pueblo. Pero en ningún momento los babilonios dijeron, yo le voy a ayudar a Dios y van a ver los judíos como no se alinean, los vamos a conquistar. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces aquí Dios va a utilizar a José para tratar tanto con sus hermanos como con su papá, porque vamos a ver a un Jacob, bueno, ya en este caso es Israel, que al final del día no termina de confiar en Dios, no muere, no entrega, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que José ve que estos cuates no, y que dice, no, pues yo así no puedo, pues necesito ver un cambio en ellos, si no, pues yo cómo. Pues, o sea, siguen siendo los mismos que cuando me vendieron, tantito ahorita me descuido y casi casi me vuelven a vender, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dicen, no, regrésense y cuando me traigan al hermano menor, a Benjamín, ya vemos, ¿no? Y nos quedamos que regresan y le dicen y se acuerdan que regresan con provisiones y con la lana. ¿Tú qué pensarías si tú conoces a tu hijo y que tu hijo es malandrín y de repente lo mandas a que compre al mercado y te regresa con lo que le pediste y el mismo dinero? ¿Qué pensarías? Pues este cuate se lo robó, no lo pagó. Entonces, o sea, piensen también en Israel, ¿no? Voy a tratar de decirle Israel, por lo regular le digo Jacob, pero bueno, piensen en Israel, ¿qué dice, no? Y si estos cuates volvieron a hacer de las suyas y si no cambian y ahora no era mentira, ahora sí era verdad. No, pues nosotros no hicimos nada, abrieron los sacos y traían la provisión y el dinero. Entonces dices, híjole, como papá también dices, ¿le creo o no le creo? Y ahora que tú como hijo sí estás diciendo la verdad, pues no te creen, porque pues todo el tiempo mientes, todo el tiempo robas, todo el tiempo cosas malas. El día que sí es la día de veras que te dicen, pues no creo. Entonces, ¿cuál es el punto? Regresan y le dicen, es que tienes que mandar a Benjamín. ¿Y qué hace Israel? No, no, ya me privaron de mi primer hijo, no, ya parece, no lo voy a mandar. Y fíjense, vamos, ¿le puedes dar la que sigue, ma, porfa? Estamos en el 43, 13 y 14. Dice, perdón, desde el 12 dice, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos,
séalo, porque se acuerdan que se queda uno como garantía, hasta que me traigan a Benjamín le suelto al otro. Pero aquí vemos a un Jacob o a un Israel. Nosotros entendemos, ¿quién me puede decir en qué capítulo de la Biblia o en, bueno, del Génesis, o no el número del capítulo, pero cuándo nace de nuevo Jacob? Porque tiene un nacimiento, ¿están de acuerdo? Tiene un antes, tiene un cómo y tiene un después. ¿Alguien se acuerda cuando Jacob nace de nuevo? La escena. Cuando, cuando pelea con Dios, Ajá, cuando pelea y le dice que no lo va a dejar y que hasta que lo bendiga, y ya es cuando Dios le dice que ya no será más Jacob, sino que ahora será Israel. exactamente. Y una de las maneras, como sabemos, o como Dios te da a entender que la gente nació de nuevo, es porque les cambia el nombre. Hasta la fecha, los judíos, cuando ungen a una persona, o cuando la bautizan, o cuando judaiza, un ejemplo, te llamas Roberto y te quieres convertir al judaísmo, entonces haces todo tu ritual y te cambian el nombre, ¿no? Entonces ya le ponen Salomón o Moisés o como sea. Pero es una manera, Dios hizo lo mismo con Jacob. Ya no te vas a llamar tranza, ¿se acuerdan? Jacob significa el que toma por el talón o el suplantador. El símil para nosotros sería me tomaste el pelo, ¿no? No, pues es que me tomó el pelo, me vio la cara, me está transando, es tramposo, ¿no? Eso sería el significado de Jacob, porque se acuerdan que cuando nacen y que son gemelos, y Jacob sale agarrando a Esaú del talón. Y entonces desde ahí dices en el nombre llevas la fama, y vaya que sí, Jacob era malandro. Entonces pelea con el ángel de Jehová, que es Jesús en el Antiguo Testamento, en Génesis 33. Y no te voy a dejar hasta que me bendigas, y se aferra y se dan su tiro, ¿no? El punto es que, perfecto, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque peleaste con Dios y prevaleciste. Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Y a partir de ahí Dios empieza a pelear las batallas de Israel y su vida cambia. En ese momento nace de nuevo. Ahora les pregunto, que nazcas de nuevo, que aceptes a Cristo en tu corazón, que te hagas cristiano, el término que ustedes quieran decir, ¿no? ¿Y es garantía de que todo el tiempo ya tienes toda la fe del mundo, ya no pecas, eres perfecto, ya no fallas? No. Y ahí vemos a un Israel en este capítulo, ya es nacido de nuevo. Él ya sabe que el día que se muera se va al cielo, o bueno, en este caso al paraíso, al Seol, pero ahí es donde la gente se confunde y hay que aclararle mucho al incrédulo, porque yo me he topado con mucha gente, es que ve, dice que es cristiano y ve lo que hace. Le digo, a ver, a mí no me consta, necesitamos ver, el árbol es conocido por sus frutos, ¿no? Entonces, tenemos que corroborar primero si nació de nuevo. Pero si sí nació de nuevo, o está apartado, o anda en el mundo, o anda en la carne, no lee, no ora, o sea, no tiene fe, lo que tú gustes y mandes, pero no confundir el hecho de que ya es cristiano y peca, o ya es cristiano y anda en el mundo, lo que ustedes quieran, con que nunca fue cristiano. Entonces ahí está el ejemplo de Israel. Varios dirían, pero ve, no confía, no les cree a sus hijos, no quiere morir. Pues nosotros muchas veces ya llevamos años de cristianos y tampoco queremos morir a muchas cosas, ¿no? Tenemos lo que llamaría Pablo aguijones en la carne o el aguijón en la carne. Y hay gente que dice, mira, yo me convertí, Dios me cambió, pero las groserías no las puedo dejar. A lo mejor es esto aguijón. Hay quien dice, no, yo el cigarro. O hay quien dice, no, yo el alcohol. O lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, la lana, lo que sea. Y hay aguijones en la carne donde Dios dice, no, o sea, yo sé que sí, pero me los tienes que entregar. Pero a eso quería yo llegar. Déjenme les leo de nuevo el 30 y, perdón, el 14 dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Tipo Esther, ¿se acuerdan? Y si perezco, que perezca, ni modo.
Dios, y es lo que les quería leer, cuando Dios te acorrala, te obliga a tomar una decisión y a Dios le encanta, aunque se oiga feo, porque como papás somos sentimentalistas, somos, ay, es que es mi hijo, pero Dios dice, yo si te amo, te corrijo y yo quiero lo mejor para ti. Entonces yo, Dios, siempre te voy a acorralar al punto en donde te voy a hacer tomar una decisión. Para Dios no hay en medio, ¿se acuerdan? A los tibios los vomita. O eres o no eres. Lo que yo les decía un día, o eres hombre o eres mujer. O sea, no hay en medio, ¿no? Entonces, o eres cristiano o no eres cristiano, o te conviertes o no te conviertes. Como nos diría el Gorni, oye, papá, es que estoy medio embarazada, ¿no? No, pues no puedes estar medio embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada, o sea, entonces Dios se para enfrente, como con la burra de Balaam, ¿se acuerdan? Y te obliga y te dice, oye, ¿qué vas a hacer, Israel? Ya naciste de nuevo hace 10 capítulos, llevas 10 capítulos ya siendo cristiano, bueno, siendo salvo, pero ¿y qué? ¿Ya te pasó con José y ahora con Benjamín? Échamelo. Y varios diríamos, no, qué gacho, pobre Israel, su hijo. Y Dios qué diría, lo estoy probando. Y Dios le podría decir a tu abuelo, Abraham, le pedía a Isaac, ¿eh? Y no me rehusó a su único, a su amado, ¿eh? Como cordero fue llevado al matadero, no la armó de jamón. Y Abraham, por eso es el padre de la fe, con toda la fe del mundo, fue al monte Moriah y tan estaba dispuesto a sacrificarlo y tan creía en la resurrección de los muertos que lo tuvo que detener un ángel. Le tuve que decir, no, porque si te lo vas a echar, no, te estaba probando. Entonces, es un estilo de Abraham con Isaac, así ahorita Israel con Benjamín. A ver, échame al que atesoras, al que amas, al hijo de tu amada, al segundo. Y ahí es donde Dios, perdón, ahí es donde Israel, pues pasa la prueba. Y dice el otro, para que haya bendición en tu hogar, Dios espera de ti una entrega total. Si tienes, diría mamá, tus guardaditos, Dios dice, no, esos guardaditos no, o sea, avienta todo. O sea, que de plano diga, ¿sabes qué? Ya no tengo ni para el pasaje. Y a ver cómo le va a hacer Dios. No tengo ni para comer, porque luego decimos, frijoles, no, ni frijolitos, nada. Y digo, es en un sentido de comer, pero en tu vida, o sea, ¿qué tienes? A lo mejor dices, oye, es que no dejo el cel, no dejo los videojuegos, no dejo la música. Y Dios dice, échame a Benjamín, no te preocupes, para que haya bendición total, para que haya restauración, tienes que darme todo. Y fíjense, dice, Dios está probando a Israel por medio de su hijo. ¿De cuál hijo? De José. Porque si no fuera por José que le pidió a los hermanos, tráiganme a Benjamín, pues Israel diría, pues no tengo que entregarlo. Así como Dios nos prueba a nosotros por medio de su Hijo Jesús. Y es lo mismo, son mismas escenas. A veces llega Dios y se para enfrente y te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a confiar? ¿Vas a esperar? ¿Qué, qué decisión vas a tomar ahorita? Y te acorrala a modo de que si te echas para atrás, ya bailaste. Y muchas veces te dice, camina. No, pero es que me voy a ahogar, ¿no? O no, pues es que no quiero. Tú dalo, no pasa nada. A ver, ¿le puedes dar la que sigue, man, porfa? Ahí está, ¿no? Digo, esta es otra escena, pero la quise ocupar, se presta. O sea, piensen ahí los hermanos, Israel. Oye, pues nos pidieron que llevemos a Benjamín. Y a ver, Jeremías 29:11, ¿quién lo tiene? Porque aparentemente lo que tú ves malo ahorita, no es que Dios, es que voy a perder, es que me No van a lo quitar. tengo, pero no sé si es el que dice que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. Fin que esperáis, ¿no? Exactamente. ¿Es ese? Porque sí, exactamente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿no? Y antes, en el 10 dice, ¿no? Que así como los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, no me acuerdo a detalle cómo lo dice, pero el punto es que lo que tú ves como un problema, lo que tú ves como, híjole, no, es que eso no, ¿cómo voy a entregar a Benjamín? Pues si es mi hijo, yo lo amo como dirían las mujeres, ¿no? Nació de mí, o sea,
Pues sí, Dios diría, pero yo sé los pensamientos, yo sé, yo soy más alto que tú, mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos más que los tuyos. Tú llegas hasta aquí y yo mi visión ya va a futuro. Yo sé lo que te pido y por qué te lo pido. Y si no me lo entregas, ahí es donde hay problemas. Les pongo otro ejemplo. En Números 13:33, cuando se acuerdan que, ay, vimos gigantes, hijos de Anac, y parecíamos langostas, ¿no? ¿Se acuerdan que este Moisés manda 12 espías? Y se acuerdan que de esos 12 precisamente cuando regresan es el reporte que dan. No, es que vimos gigantes. Y sí, era real. Tierra que traga a sus moradores y se acuerdan las ubotas, los racimos. Aparentemente, pues sí dices, no, pues nos van a comer. Pero esa circunstancia hay dos maneras de verlas, o como un problema o como una oportunidad para conquistar. 10 de los 12 que dijeron, no, vimos gigantes y parecíamos langostas, y hay todos miedosos, y aparentemente tenían razón, porque operaban sobre el miedo. Entonces lo vieron como un problema. Oye, ¿esta es la tierra que Dios me prometió? No, pues no. Pues ahora sí que, ¿cómo? Y dos de ellos, ¿quiénes son esos dos? ¿Quién se acuerda quiénes son los dos? Esos dos espías que dijeron lo contrario. ¿Quién se acuerda? No sé si alguien más quiera decir antes que yo. Tú dale, tú dale. Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Y ellos dos que dijeron, no, ciertamente esa es la tierra que Jehová nos prometió, vamos a conquistarla, vamos a darle. Y tú dirías, es la misma escena, los 12 vieron lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Con qué visión, con qué pensamiento, con qué fe? Porque al final del día, si tú le crees a Dios que te va a dar esa tierra, pues yo no sé cómo le vas a hacer Dios, pero lo tenemos que conquistar. Y aunque haya gigantes y aunque haya lo que haya. Entonces dos dijeron, sí, esa es la tierra, vamos a darle. Y los otros 10, no, pues es que vimos gigantes. Es lo mismo. ¿Tú cómo ves las circunstancias en tu vida? ¿Como un problema o como una oportunidad para crecer? Si siempre los ves como un problema, no vas a crecer, no vas a avanzar, te vas a atorar. Y si lo ves como una oportunidad con todo y el miedo del mundo, hazlo. Tú dale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no salga, que te caigas, que no fluya y pues ya ni modo. Pero eso es mejor a decir, no, es que y si me caigo y si choco, pues nadie aprendió a manejar, nadie nació sabiendo manejar. Te avientas y ni modo. Y si te embarras, ya te embarraste, pero pues le tienes que dar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Los pensamientos de Dios son más que los de nosotros. Los planes de Dios siempre van más allá. Cuando Dios te pida algo que tú digas, es que yo, es que no, eso yo no lo puedo entregar, es cuando te debes de acordar y decir, pero Israel murió a Benjamín. Y si tengo que ser privado de mis dos hijos, séalo. Ya, ¿qué tengo que hacer? Porque esta hambruna ya no podemos. Y casi, casi si no nos vamos a morir de hambre. La otra opción era no lo lleven. Ah, bueno, entonces nos morimos de hambre. Uy, ¿sí me explico? Entonces, fíjense, dale la que sigue, va. Les voy leyendo el 15. Ay, ahí se me barrió ponerles un mapa, pero bueno, ahorita medio les explico. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se prepararon delante de José. Como les digo, ay, es que en el mapa, o sea, el punto es que ellos están aquí, digamos, esto es Israel y Egipto está acá. O sea, tenían que hacer esto, así. Pero no era como que dijeras, ay, voy a Pachuca caminando, ¿no? 90 kilómetros caminando. No, no, o sea, era de un país a otro y pues llevan sus camellos, llevan lo que ustedes gusten y manden, pero es un viaje largo. O sea, aparte dices, no sé si este cuate sí me va a dar alimento, no sé si se va a quedar con o sea, vas ahí como viendo al invisible literal, ¿no? Entonces, fíjense, les leo, ahorita vayan buscando a Amós 8:11 y aquí la pregunta sería, o bueno, no la pregunta, dice,
No, sí, perdón la pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar, a recorrer, a caminar o como lo quieran ver, para que las demás personas o la demás gente que tiene hambre, me escribí bien mal, perdónenme. Bueno, para que la demás gente que tiene hambre de Dios pueda ser saciada? O sea, ¿tú qué estás dispuesto a dar? ¿Qué sacrificio? ¿Cuánto esfuerzo? Porque cuando decimos, no, pues que lloren en su casa, que lloren en la mía, me vale, ¿no? Ah, yo ya pedí mis vacaciones, yo ya salí de trabajar, a mí no me molesten, si me explico a mí no me jodan, yo estoy bien. Y Dios diría, no, como ellos, ¿cuánto estás dispuesto a caminar para que la demás gente de tu familia, lo que sea, se sacie? Entonces recuerden, o sea, no vinimos a este mundo a descansar, ¿no? Como dirían por ahí una frase, que descansen los muertos, ¿no? Aunque se oiga feo, pero es la verdad. O sea, tenemos que darle, esforzarnos y ni modo. Y aquí no es de manera física. Fíjate, ¿puedes leer más Amós 8:11? Sí, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Perdóname, ¿y el 12? E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Y qué creen? Que literal ahorita estamos así. La gente ya no sabe ni para dónde, ni cuándo, ni cómo, y primero, pues que sí, que voy al psicólogo, que sí, que creo en la Pachamama, ¿no? En la Madre Tierra, y que yo, alineo mis chakras, y un ratito, es nada más la emoción, lo hacen un ratito. Y ya después, como no ven respuestas reales, como no ven que su vida cambie, como no ven, pues, al Dios verdadero, no ven vida en lo que hacen, pues empiezan como desesperados y va a ver y me inscribo a tal curso y hago esto y Dios diría, esta es la respuesta. Y así como en la época de José, que era hambre literal, real, se iban a morir físicamente, pero en Amós es peor porque es espiritual. Como lo que yo les decía, lo de menos unos frijolitos, un huevito, lo que tú quieras. Pero cuando es el hambre espiritual, ¿cómo la sacias? ¿Cómo te llenas? Fíjense, les vuelvo a leer. Dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y ahí es donde la gente, miren, vamos a 1 de Timoteo 4, y ahí es donde la gente siempre es que quiero oír algo nuevo, quiero saber, a ver, dime, háblame de tu Dios, lo que tú quieras. Tienen hambre. Oye, La hijo, pregunta, perdón, ¿eh? perdón, como ahorita, ¿no? Lo que está pasando con los incendios. Haz de cuenta que si tú ves los videos, pues es Ujú, como un tipo mini éxodo, ¿no? Que las personas van incluso caminando con sus caballos, con las pocas pertenencias que salen. Obviamente, tal ujú, vez algunas de ellas pues estén clamando, tal vez no al Dios verdadero, pero porque pues ya vieron que, que si tenían su confianza puesta en el gobierno, pues el gobierno no puede hacer nada. Las aseguradoras dicen que hace un año ya dejaron de pues asegurar las casas, seguramente porque ya sabían lo que iba a venir. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Ahorita no nada más va a haber incendios en California, o sea, va a empezar a haber pues muchas situaciones y las personas pues no van a tener, por ejemplo, imagínate una persona que ahorita ya perdió todo porque se ve que dejaron sus automóviles nuevos, casas residenciales, eh, pues, no sé, el psicólogo no les va a pues a saciar ese dolor que tienen porque pusieron su confianza en las cosas materiales, ¿no? Entonces, pues tal ujú, vez, y espero que no sean dolores perdidos y que volteen a ver y a buscar pues al Dios verdadero para que tengan, pues sus circunstancias ya no van a cambiar, pero al menos van a saber que el día que ya no estén, a dónde van a ir, ¿no? ujú. Y es que ahí se cumple. Acuérdense que Dios busca a la gente por dos vías. La primera es, o ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento, y siempre me gusta aclararlo. Cuando un incrédulo les diga es que a mí Dios me bendice,
Caray, dile, no, no, sí, mira, tengo un buen. No, ojo, Dios bendice a sus hijos, pero es benigno, la benignidad es el favor de Dios hacia una persona que no lo conoce. Entonces, no, está siendo benigno contigo para que tú te arrepientas. Y eso lo dice Romanos. O ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que las personas se conviertan por medio de por esa vía. No te tiene que pasar ninguna desgracia, nada malo, una enfermedad, no. Que así como yo estoy siendo benigno contigo, traducido a mis palabras, estoy siendo chido contigo, estoy siendo buena onda, estoy siendo cámara. Pero para que me busques, no te falta nada, todos los negocios que tocas florecen, todo, pero eres incrédulo, no, no me adoras, no crees en mí. Entonces estoy siendo benigno para contigo, para que te arrepientas. Pero como la gente, pues cuando le va bien, pues ¿cuándo carambas voy a voltear a ver a Dios? Yo soy Dios, pues yo todo lo que toco, pues yo todo, soy el director, soy el CEO de la empresa, lo que ustedes quieran. Soy el mejor papá, miren, yo no me he divorciado, lo que ustedes gusten y manden. Dios dice, ni modo, voy a tener que usar la segunda vía, que es por la que la mayoría de gente se convierte, que es segunda de Corintios 7:10, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Ah, entonces Dios dice, no te arrepientes cuando soy benigno contigo, entonces, ¿qué crees? Que ahora voy a tener que producir una tristeza en ti para que me busques. A través está en juego tu alma. Si tengo que permitir lo que yo tenga que permitir, lo voy a tener que hacer. Y piénsenlo, eso le pasó a Abraham. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Le dice que se vaya de Ur de los Caldeos a Canaán. ¿Y se acuerdan qué hace? No obedece. Se va a Harán y no nada más se va solo, se va con su papá Taré. ¿Y se acuerdan estando en Harán qué permite Dios? La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Hasta que muere Taré, Dios lo permite, Dios dice, ¿cómo le hago para que este cuate me obedezca? Ni modo. Me llevo a su papá y en el momento que muere Taré, ¿qué creen que dice Abraham? Ah, no, ahora sí, ya. Y se va a Canaán. Y Dios dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así siempre? ¿Qué pasa con el niño cuando ya deja ese celular, ya que lo castigas, llora, se queja, dice que eres malo, lo que tú quieras, y lo termina haciendo, llorando, triste, como sea. Y dices, pero ¿por qué cuando te lo pedí a la primera no lo hiciste de buena manera? Entonces, ¿cuál es el punto? Que precisamente Dios ahorita es lo que está permitiendo con estas personas. Oye, tenías tu casa, tenías todo, te la llevas de pechito, tú no sufres nada. Estoy siendo benigno contigo, arrepiéntete, búscame, conviértete. No, no quiero, no, me vale, no. Bueno, entonces la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Entonces a lo mejor así ya me buscas, que ya no tengas casa, carro, que sufras hambre. Pero la gente incrédula que no tiene la Biblia, que no tiene un contexto, que no conoce a Dios, ¿cómo lo ve eso? Ah, si Dios existiera, vean, es un Dios gacho, ¿cómo permite? Y Dios diría, no, es que están confundidos. O sea, y todos los años que fui benigno con ellos, ¿por qué no me buscaron? Y luego lo peor es que dices, bueno, ni benigno, ni cuando produce arrepentimiento. Hay gente que le sigue dando con todo y se muere y se va al infierno. Y nunca se arrepiente y dices, ok, entonces la pregunta del millón aquí abajo, ¿qué dice? Ah, no, 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 antes. Vamos a segunda de Timoteo 4. Ahora, de esto se van a aprovechar las gentes de Amós 8, 11 y 12, los falsos maestros, las falsas doctrinas, los demonios, la cultura que ha impuesto los ángeles, de ahí se aprovechan, porque precisamente la gente tiene hambre y sed de la palabra. Y entonces, ¿qué va a pasar o qué es lo que pasa? Fíjense, ¿están ahí? 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ahí está Amós 8, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué le está encargando Pablo a Timoteo? Pablo está próximo ya a ser decapitado y tiene a su discípulo por excelencia, Timoteo. Y le dice, oye, mi cuate, todo el tiempo, ¿eh? Sana doctrina, ponte a predicar, insta a tiempo, fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque se van a amontonar muchos de estos cuates y van a apartar de la verdad el oído. Y es cuando dice, sí, cierto, la gente con hambre y sed de la palabra de Dios, llegan a iglesias, llegan a lugares, a sectas, donde ustedes gusten y manden, les dicen dos, tres palabras bonitas, cáigale con su lana, alabanzas, lo que ustedes quieran, y 10, 15 minutitos de una plática medio motivacional. Pues no, pues ni chocomil, ni espinacas de Popeye, nada. Entonces se desinflan a media semana, se vuelven a emborrachar, vuelven a su vida, porque realmente no les dan la palabra y no les hablan de lo que se les debe de hablar, del arrepentimiento, del infierno, del amor, de que tienes que cambiar, de que tienes que entregarle tu vida a Dios, de que te tienes que negar a ti mismo. No, simplemente, ¿qué les dicen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y decrétalo y decláralo y echa fuera demonios, ¿no? Y puras babosadas que Dios dice, pues así no. O sea, no, así no funciona, así no sirve. Entonces, ¿cuál es la idea? No nada más es, ay, quiero predicar, quiero hablar de Cristo, te tienes que capacitar. Y ahí es donde dice acá abajo, ¿viajaríamos nosotros tan lejos para satisfacer el hambre que la gente tiene de Cristo? Y dejen ustedes de viajar literal, de caminar, o sea, estamos dispuestos a desvelarnos leyendo, desvelarnos orando, aprender, no sé, memorizar, llevar una vida correcta y limpia para que la gente en verdad pueda decir, no, tú sí eres diferente, tú sí. Es que a mí me pasa que luego me dicen, es que tal, mi familiar es cristiano, pero es que no hacen cosas raras cuando vamos y empiezan a hacer esto y lo otro y aquello. Y le digo, es que eso no es Dios. No, pero son cristianos, hay un pastor. Y le digo, dile que te diga la rebelión de Coré. A ver qué. ¿Sabes cuál es la rebelión de Coré? Y no saben. Y tú dices, oye, se supone que es pastor, debería de saber. De alguien que no es pastor, te la compro. Pues no, no sé. Pero sí me explico. O sea, la idea es que sepan, que cuando te pregunten, tú les puedas dar respuesta. Que cuando te digan, oye, ¿y cuál es la esperanza? ¿No? Bienaventurada. Ah, mira, es esto. Oye, y aquí vino Jesús y esto y lo otro. Pero esa es la idea, ¿ok? A ver, ¿le puedes dar la que sigue, ma? Ahí está, ¿no? Así vamos, así va la gente y es cuando dices, no, tú debes de ser el que tenga respuestas y cuando te digan, oye, me pasó esto, yo te ayudo. Oye, es que estoy viviendo esto. Lee la Biblia, le mandes versículos, le digas, no, esto no es así, hazlo por acá. A ver, ¿le vuelves a dar? Porfa. Y la pregunta, otra pregunta, ¿cómo evangelizas al mundo entero? ¿Hay alguna manera? ¿Habrá alguna forma de evangelizar al mundo entero? Pues están de acuerdo que en teoría no, no puedes, tendrás que hacer una super predicación donde esté el mundo entero. No cabe, no cabe, no, no se puede. ¿Cómo creen? A ver, dale la otra imagen. Que es la misma, ¿eh? Nada más que con el discipulado, cuando tú discipulas. Porque cuando tú invitas a una persona a la iglesia, estás sumando, nada más. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a discipular? ¿Qué en ese momento qué estás haciendo?
reproduciendo. A ver, maestra de matemáticas, ¿no? Estás No es lo, reproduciendo. no es lo mismo sumar que multiplicar, ¿o sí? No. Sí, pero no. O sea, se supone que es la suma abreviada y lo que tú gustes y mandes, pero la idea de tú sumas, vas sumando de a uno, de a uno. Cuando tú multiplicas, y de eso se trata el discipulado, que tú digas, yo tengo 10 discípulos Que y sea mis un 10 crecimiento exponencial. exactamente, es una reproducción espiritual, entonces es la idea. Si tú invitas a uno o si tú invitas a 10 a la iglesia, son 10 y luego vuelves a invitar a 10 son 10 y luego vuelves, son 10 son 10 son 10. Pero ¿qué pasa si tú discipulas a 10 y esos 10 tienen a 10 y esos 10 tienen a 10? Ahí es donde está la diferencia. Entonces, ¿pero cómo evangelizo al mundo entero? Discipulando. Emilio ya no está, ya no vive, pero Emilio, de su discipulado, ya hay gente, o ya hay, no sé cómo decirlo así, ya hay discípulos de su rama, o como lo quieran ver, en China. Ay, tú dirías, pero ni lo conocieron. Pues precisamente esa es la idea, que tú digas, wow, o sea, de un discípulo de Emilio, luego otro, 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 y ya tiene discípulos en China. Entonces su trabajo se reprodujo, su trabajo creció. ¿Y cuánta gente que ahorita por medio de prédicas se conectan, YouTube, lo que ustedes quieran, se siguen convirtiendo? ¿Y Dios qué le va a decir, Emilio? Esos son tuyos, ¿eh? Al final del día son tuyos. Es un trabajo que tú empezaste. Es más, como un negocio, tú ya no estás y ya trabajas solo. Ya nada más te va dando a ti los frutos. Y digo, en la eternidad, a eso me refiero, ¿no? Entonces imagínate que puedas estar con Dios y que te diga, mira, ¿te acuerdas cuando te reunías con 5, con 7, con los que tú quieras y les dictabas como niños chiquitos ahí de kinder, de primaria, y punto y aparte, y arrastrabas el lápiz y lo que tú quieras? Mira, ya hay 2,000, ya hay 5,000, ya hay tantos. Y el mismo dictado que les dabas tú en 1980 es el mismo dictado que les dan en el 2024. O sea, imagínense la satisfacción, o sea, el hecho de decir, y eso también es bíblico, eso lo dice segunda de Timoteo capítulo 2 cuando Pablo le dice a Timoteo que guarde, que atesore la palabra y que la enseñe como debe de ser y como a él se le enseñó, que la transmita tal cual, que no le mueva, que no le menee. O sea, tal cual, o sea, si a ti te dictaban esto, punto y aparte, y tú le decías punto y aparte, y el versículo y todo, y tú lo vuelves a dar igualito, y luego el otro igualito, ahí garantizas el crecimiento. Traducido a una empresa o a una industria es cuando homologas un proceso en todas tus tiendas, en todas tus, lo que sea. Y como se hace aquí, se va a hacer allá y punto. Y ahí garantizas el crecimiento. No es que digas, sabes que yo llego aquí y aquí lo hacen así, y acá tienen otros tiempos de entrega. No, y acá facturan de esta manera. No, a donde te pares en ese grupo es el mismo proceso. Así es con la iglesia. A quien le preguntes te va a saber decir. Al que se quiera discipular va a haber un maestro que lo quiera discipular. O sea, a la célula que vayas hay un pastor que sabe. Me explico. Eso es lo que Dios quiso o quiere para una iglesia sana, ¿no? No que digas, ay, es que voy a tal y ahí no me gusta, y voy acá y tampoco, y tiene sus discipulados a medias, ¿no? Y lo comparo con el de acá y son bien diferentes los discipulados, ¿no? Ok, a ver, ¿le puedes dar la que sigue más? Ok, dice el 16. Y vio José a Benjamín. No, 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 espérenme, todavía ni acabo el 15, creo, ¿no? Ah, no, sí, ya, perdón, y se presentaron delante de José, ¿no? Ya. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces, como dato cultural, los egipcios se comían cruda la carne y así literal como lo mataban se la comían. ¿Qué pasa si tú te vas al mundo? Tú tienes otros principios. José le quedaba claro. Vivía en Egipto, pero no comía como los egipcios. ¿Me explico? Por eso lo aclara, degüéllala y luego ¿qué dice?
y prepárala. O sea, él sabe, estos no son egipcios, yo no soy egipcio, vivo en el mundo, pero no me comporto conforme a él. Entonces, ellos comen crudo, ellos comen así como se lo acaban de matar, se lo echan, su vasito de sangre y vámonos, lo que tú quieras. Yo no. Entonces, degüéllala, prepárala y vamos a comer. ¿Ok? Entonces, que quede claro, o sea, cuando tú eres hijo de Dios, tú tienes otros principios, tú te riges bajo otras cosas y aunque trabajes donde trabajes, vivas donde vivas, convivas con quien convivas, tú así, todos se pueden pedir su chela. Y tú te pides tu coquita, tu agüita mineral, lo que tú quieras, pero que no te gane la presión de, pues es que ya todos pidieron. Pues ni modo que yo no, pues ya estoy aquí, ya me le echo. Como dice la gente, al lugar donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y dices, pues entonces voy a ir a un país donde se comen su caca y entonces pásale por un taquito, ¿no? Pues no, o sea, lo dicen para lo que les conviene, ¿no? Para lo que se les antoja. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué significa que degüelle una res? Y eso es algo es un patrón bíblico muy fuerte, ¿eh? ¿Qué representaría? Pues que hay derramamiento de sangre, Sí, pero ¿y para qué o por qué? pues para redimir pecado. Exactamente. A ver, vamos a Lucas 15 del 22 al 24. Lucas 15 del 22. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué sucede cuando regresa? Ahí están. Vean qué dice. Ujú. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo está restituyendo, ¿no? Le está dando todo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, cada que una persona se arrepiente, hay banquete, ya que valió la pena el sacrificio del cordero, y en el cielo hay fiesta y Dios se alegra con su creación. Entonces es lo mismo, es la misma escena. Piensen en las bodas del cordero, piensen en el banquete que vamos a tener con Dios en la eternidad. Es lo mismo, vamos a celebrar, ya, aquí está. Este es el cordero, Apocalipsis 5. Este es el cordero como inmolado, que es el único digno de desatar los sellos. Vean sus marcas, aquí está, ya pagó por toda la humanidad. Los que se quisieron arrepentir, bienvenidos, pásenle a a la boda, al banquete. Hay banquete ahí, hay una fiesta precisamente. ¿Por qué? Porque valió la pena ese sacrificio. Y hubo gente que creyó a él, se arrepintió y le creyó y entonces se salva. Entonces, vámonos, pásale, ¿sí me explico? Entonces acá es lo mismo, o sea, me estoy reconciliando con mis... Bueno, todavía no, pero él ya sabe, al final del día les va a decir, yo soy José a quien ustedes vendieron, no les pese haberme vendido, pero es un modo de prepararlos, o sea, voy a comer con ellos, que todavía va a haber otra prueba, ¿eh? Porque se viene la copa de José, ¿se acuerdan? En el saco de Benjamín y lo que ustedes quieran. Pero de momento la siguiente escena, o lo que vamos a ver la otra semana, es precisamente cómo lo sienta de mayor a menor, cómo les da su comida, lo que ustedes gusten y manden, y todavía José vuelve a llorar y dice, híjole, pues es que mis hermanos, pero el punto de huella ¿qué era? Al carnero, bueno, lo que fuera, ¿no? Y prepáralo y todo, si es por el banquete, si es por la convivencia, si es porque vamos a comer, piénsenlo, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, pero no nada más va por ahí sino como bien dijiste, hay derramamiento de sangre. Entonces, en un punto les está diciendo, los perdono, ya no se preocupen, ya ahí está el sacrificio, lo que ustedes hayan hecho no pasa nada, estamos matando a un tercero inocente que no hizo nada para expiar, para cubrir sus faltas. Y aparte porque estoy viendo que ya hay obediencia en ustedes, ya hay un arrepentimiento, ya trajeron a Benjamín. ¿Cómo le habrán hecho? ¿Qué choro le echaron al papá? No sé qué hicieron, pero lo trajeron.
O en una de esas, precisamente, Israel también. Ya Dios trató con Israel, ya Dios trató con los hermanos, y hasta cierto punto igual con José, porque pues, su corazón, hasta que él no viera un arrepentimiento, pues ¿cómo los va a perdonar? Ok, entonces, a ver, ¿le puedes dar la que sigue? Creo que ya no hay otra, no me acuerdo. Ah, bueno, la escena, ¿no? A ver, vamos rápido, seguir aquí tantito. Dice el 17. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí. Como todavía sus conciencias los acusan, ¿no? Para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces, allá se está cumpliendo el sueño, ¿se acuerdan? Que cuando soñó lo de las 11 espigas y que todas se inclinaban hacia él, y cuando soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él, ahí se está cumpliendo. Entonces, tarde o temprano, si Dios ya te prometió algo, lo va a cumplir, pero tú tienes que tener fe y tienes que aguantar. Tienes que aguantar hasta el momento en que Dios lo cumpla, ¿no? Dice, entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Entonces piensa en la referencia al anciano de Días, ¿no? ¿El anciano vive todavía? ¿La pasa bien? Entonces ahí vemos un ejemplo del padre y del hijo, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia 2 veces. ¿Y se acuerdan cuántas veces soñó José? Dos. 2. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. ¿Se acuerdan que también lo que yo les explicaba es el Mesías hijo de José, el Mesías sufriente? Jesús es un tipo de José en el Antiguo Testamento, entonces tienen que parecer. Y si ustedes se acuerdan, cuando Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, cuando muere Lázaro, hay solo 2 ocasiones que llora Jesús, pero Jesús llora. De hecho, un versículo literal dice Jesús lloró, ¿no? Y en otro dice que se conmovió viendo a la multitud y Josiana, Josiana, ¿se acuerdan? Sálvanos, Rey, sálvanos. Y llora, porque pues dice, oye, estos cuates no han entendido, ¿no? Entonces aquí está otro ejemplo, ¿no? De cómo se parecen, porque aquí José lo mismo, no aguantó y pues lloró. Dice, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. O sea, ahí se dan cuenta cómo viene la distinción, la separación, y no es clasista, no es como de, pues es que yo soy esto y tú eres. No,
En todo sentido, él hace la distinción. A ver, yo soy judío, son mis hermanos, ustedes son egipcios, ustedes comen de esto, nosotros comemos de aquello. No podemos mezclarnos, ni modo. Tú dices groserías, yo no. Tú tomas, yo no. Tú fumas, yo no. Tú mientes, yo no. Como ustedes quieran. Y no les está diciendo lárguense, egipcios, putrefactos, idólatras, no. Convive con ellos, está en su tierra, es el jefe de ellos, pero le queda bien claro. A ver, tú haces eso, yo no lo hago. ¿Quieres mi amistad? ¿Quieres seguir? ¿Quieres? Con todo gusto, pero tú lo tuyo, yo lo mío. Y como diría Pablo, el que come no obliga al que no come, ni el que no come al que come. Te vas a topar con gente que te diga, a mí no me gusta el café. No lo vas a obligar a que se tome un café, pues que pida un té o agua, ¿no? Pero también no se vale que el que no toma café te diga es que te hace daño, no tomes café. Pues ¿y qué? O sea, ya me moriré yo, o sea, pero el punto es no querer convencer al uno ni al otro, ¿no? Entonces dice, ok, dice, y pusieron por él aparte, perdón, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios, ¿no? Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. ¿Por qué estaban atónitos mirándose? Porque en su cerebro ellos no saben que él es José. Y en su cerebro es cómo le atinó. Él cómo sabe que exactamente, como haya sido de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, va el mayor, va Rubén, Gad, Aser, Neftalí, como sea, ¿no? O sea, y ya que vas viendo dices, ah, caray. Y Benjamín aparte, ¿no? O sea, dejan el hueco de José y Benjamín al lado. O sea, imagínese tú de momento qué dirías, ¿este cuate qué? ¿Cómo supo? ¿Cómo? Y precisamente es Dios tratando con ellos, porque dices, "Ay, ¿en qué momento? Y aparte falta uno, y ni modo que nos hagamos mensos y nosotros fuimos. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Entonces, miren, ¿cuál sería aquí la enseñanza yo para terminar? Siempre va a haber gente que nos haga algo, ¿eh? Siempre va a haber, y puede ser de familia, pueden ser hermanos, pueden ser amigos, conocidos. Nosotros tenemos que tomar la actitud de José, ni modo. Y José, digo, todavía no llegamos, Génesis 45, cuando literal se revela con ellos, les los perdona, pero ya aquí prácticamente ya los perdonó. Entonces, nuestra actitud para con los demás siempre debe de ser así. ¿Sabes qué? Como José, ni modo. Y si tengo que dar, doy. Y lo que yo tenga que hacer con tal de que los demás tengan alimento, lo voy a hacer. Y el sacrificio que yo tenga que hacer para que los demás escuchen de la palabra, lo tenemos que hacer. Entonces, que no nos gane la flojera, que no nos gane el hecho de es que no puedo, es que no quiero, ni modo. Tenemos que tener la actitud y hacer sacrificios. Y como veíamos, le puedes regresar más a las preguntas, como veíamos en las anteriores, ¿no? Ujú. Ahí. ¿Cómo dice? ¿Viajaríamos en las preguntas más? Ah, otra anterior. No, para el otro lado. Ah, Ahí. Dice, ¿viajaríamos nosotros tan lejos para satisfacer el hambre que la gente tiene de Cristo? O sea, yo quiero que se queden con eso. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, a entregar, a morir, a sacrificar, con tal de que la gente conozca a Cristo? Punto. Yo sé que muchos dicen, no, pues yo por mi familia, ¿eh? Yo 2 trabajos, porque no, mis hijos. Sí, está bien, pues es tu familia, son tus hijos, tu esposa, sí, pero acá son las almas, tenemos que tener amor por las almas. Y mm, acá muchas veces no es la familia, es un vecino, es tu jefe que te trata mal, que te grita, que no te cae bien. Y Dios diría,
así como te sacrificas por tu familia, así como tienes dos trabajos, así como lo que sea, pides prestado para que no te falte lo que tú quieras, tienes que hacer el mismo sacrificio para que la gente me conozca a mí. Y sacrificio en el sentido de decir, si me gustan las chelas, con tal de que la gente conozca a Cristo, pues ya no voy a tomar cerveza. Porque si me van a poner de pretexto que tomo cerveza para no aceptar a Jesús, no puedo darme el lujo de que me pongan un pretexto. Entonces, hay que meditarlo, hay que pensar qué debemos de entregarle a Dios para que la gente se acerque a Él. Y ni modo, qué sacrificio tenemos que hacer para que la gente lo conozca. ¿Vale? Entonces, miren, vamos a dejarle, le seguimos la otra semana y nos quedamos en el 44, ¿no? Oye, hijo, ¿Alguien quiere ahorita orar? qué horas Ajá. puedes orar por esta Karen y su esposo, que ya ves que ellos están allá en Los Ángeles, y me dice Karen que pues están cercanos, o sea, si alcanzan a ver las fumarolas, pero le preocupan dos pueblos que están cercanos a donde ellos están. Entonces, ¿para Ah, qué ores, no? Por Karen y por David, que Dios los guarde. ok, ¿Sí? sí, Órale. bueno, vamos a orar. Dios, te damos las gracias, Padre, por esta enseñanza. Te pedimos que, por favor, Dios, tú llévanos a morir, Señor, llévanos a entregar lo que sea necesario para que la gente te pueda conocer, Dios. La gente tiene necesidad de ti, Dios, de tu palabra. Llévanos a ser sabios, a tener doctrina, a tener paciencia para poder enseñar, Señor. Y sobre todo, llévanos a hacer un testimonio para que la gente no ponga de pretexto, Dios, nada para que te puedan aceptar, Señor. Te pido por Karen, por David, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tengas cuidado de ellos allá donde están. Ten cuidado de sus vidas, Dios. Y Señor, te pido por las personas que se conectaron, que las traigas con bien la siguiente cita. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.